La vida cristiana, hermanos, es una vida preciosa. Tenemos a un Salvador glorioso que es Cristo Jesús. Somos cristianos porque Él murió por nosotros, nos libertó de nuestros pecados, nos libertó de la esclavitud del diablo, nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino, y Él está todo el tiempo con nosotros como Él lo ha prometido. Este mundo es un mundo todos lo saben ustedes, es un mundo que está en guerra con Dios. Y también hay otras clases de guerras entre los hombres mismos. Es un mundo muy difícil, un mundo donde las tinieblas, el reino de las tinieblas, ha copado prácticamente a toda la sociedad humana. Nosotros, aun cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador, que Él está con todos nosotros todo el tiempo, tenemos que vivir en este mundo y sin querer, querramos o no, tenemos que involucrarnos en la lucha, en la guerra que se desata en este mundo. Dios lo sabe eso y Él nos advierte en su palabra. La vida cristiana no es una vida de comodidad, donde ya uno se hace cristiano y todos los problemas desaparecen, las crisis desaparecen, las aflicciones desaparecen, el sufrimiento desaparece. No, el Señor nos dice en su palabra que vamos a tener lucha. Es una vida de lucha todos los días. Muchos cristianos no se dan cuenta todavía de que estamos en una lucha, en una guerra muy frontal y muy grave, muy seria con el poder de las tinieblas. Cuando recibimos a Cristo, cuando le recibimos a Él, el diablo nos declaró la guerra y nosotros también le hemos declarado la guerra a Él. Quiero esta mañana hablar acerca de las armas. Ustedes saben que en Efesios hay un pasaje, Efesios 6, del 10 al 18, hay un pasaje que habla de las armas que el Señor nos ha dado. Son, digamos, 6 armas en total. 5 de ellas son defensivas y hay una que es para atacar, es ofensiva. Las otras son defensivas y una ofensiva. Quiero referirme esta mañana a una arma defensiva y a otra ofensiva. Amén. Voy a leer el pasaje de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Aquí Dios nos habla de una armadura, como decía. Una armadura es será un artefacto, podríamos decir que es para la lucha. Era la vestimenta de un soldado para ir a la guerra. ¿No? Yo sé que todo esto ustedes ya lo saben. Y como les decía, quiero referirme a 2 aspectos de esta armadura, al casco o al yelmo de la salvación y a la espada del Espíritu. Hay una historia, una antigua historia, creo que es ficticia, pero no importa, sirve para enseñarnos algunas cosas. Hay una historia donde Satanás estaba rematando sus herramientas de trabajo. Estaba rematándolas. Y él ahí las expuso
y a cada arma, a cada herramienta le puso un precio. Los precios más altos correspondían, digamos, a la envidia, a la holgazanería, a los celos y todas esas cosas, ¿no? Cada herramienta esa tenía su precio. Pero había una herramienta que decía un papelito, que tenía un papelito debajo que decía, no está a la venta. No está a la venta. Y alguien le preguntó, ¿qué herramienta es esa y por qué no está a la venta? Y el diablo, Satanás, le explicó que esa herramienta no estaba a la venta porque era muy importante para él, era imprescindible para su trabajo, así que no la vendía. Entonces dijo, no, con esta arma se llama el desánimo, esta herramienta se llama el desánimo. Con esta yo puedo entrar, perforar los corazones de las personas y después de eso puedo hacer casi todo lo que quiero con esa persona. El desánimo. Así que, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes por casualidad está desanimado? O si no está ahora, pero ha estado, o con bastante frecuencia suele desanimarse. Yo creo que sí, creo que ninguno de nosotros o podemos decir que hemos escapado o que nunca hemos estado desanimados alguna vez. ¿Sabe por qué ocurre eso? ¿Por qué nos desanimamos? Le voy a decir en una palabra. ¿Saben por qué? Porque hemos quitado la mirada de Jesús, del rostro de Jesús. Porque ya no le miramos a Él. Aun cuando seamos cristianos, somos cristianos, a veces en nuestra vida ya nos levantamos, oramos un poquito la apurada y salimos al trabajo, allá volvemos, comemos a lo rápido, volvemos a irnos. Pero ya nuestra mirada permanente ya no está en Él. Así que por eso nos desanimamos. Quiero leerle unos pasajes donde Dios nos exhorta a que le miremos. ¿Y por qué razón? Tenemos que mirarle a Él, no quitar la mirada de Él. Porque cuando nosotros quitamos la mirada de Él, todo se vuelve un caos, tiniebla, desesperanza, derrota. Eso le pasó a Pedro, ¿se acuerdan de ese pasaje? Donde Jesús fue a una comunidad al otro lado del mar de Galilea, estuvo allí, cuando ya se acercaba la noche los envió a sus discípulos de regreso a la otra orilla, y él se quedó orando, solito se quedó orando. Dice, al rayar la cuarta vigilia, más o menos que eran entre 3 y 6 de la mañana, era la madrugada, dice que Jesús se fue caminando sobre el mar, sobre las aguas. Y los discípulos al verlo él caminar se asustaron, ¿no? Gritaron de miedo. Y dijeron, un fantasma, un fantasma. Y el Señor los tranquilizó, le dice, no es un fantasma, soy yo, cálmense. Dice que en ese momento el mar estaba embravecido, olas gigantes, olas y vientos huracanados que hacían a la embarcación sacudirse. A pesar de ese estado de cosas, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Dice la palabra, y ustedes lo saben muy bien este relato porque es muy conocido, dice la palabra que él bajó de la barca, se saltó al agua y empezó a caminar sobre las aguas. Iba bien mientras tanto en tanto que él miraba a Jesús. Pero quitó su mirada de Jesús y empezó a ver que el viento era muy fuerte, las olas eran muy grandes y todas esas cosas. Y dice que empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y le dijo, no, maestro, sálvame porque me hundo, sálvame que perezco, le dijo. Y Jesús le dijo, bueno, ¿por qué dudaste? ¿No? Y le tendió la mano y lo alzó. Jesús siempre hace así. Entonces vemos, ¿qué nos enseña esto? Que mientras en esta vida andemos mirando a Jesús, no importa los vientos tempestuosos de la vida, las olas, las inundaciones que arremetan contra tu vida, no te van a hacer mella. Pero una vez quites la mirada de Jesús, ahí sí que viene la destrucción y el caos. Entonces, y Dios sabe esto. Por eso en varios pasajes de la Escritura Él nos dice que le miremos a Él,
quiero que miremos en Isaías 45, Isaías 45, 22, por favor. Escuchen lo que dice. Voy a leer 3 pasajes donde Dios nos dice que le miremos a Él, que pongamos la mirada en Él. 45, 22 dice, Dios está hablando. Dios había convocado a la reunión de todos los pueblos, no solamente el pueblo de Israel. Y voy a leer desde el 20 para que nos ubiquemos. Dice el versículo 20, dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y aquí viene lo que quiero que escuchen. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, como diciendo, mírenme a mí, porque yo soy el Salvador. Y fuera de mí no hay quien salve. Mírenme a mí, le dice a las naciones. Le ha dicho a Israel y nos dice a nosotros siempre que le miremos a Él. Que no quitemos nuestra mirada de Él porque Él es el único Salvador. Otro pasaje está en el Salmo 34, 5. Del versículo 4 al 6. Dice así, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando dice busqué a Jehová, buscar a Dios es mirarlo, o mirarlo a Él es buscarlo. No podemos mirar a Dios sin buscarlo. Para mirarlo tenemos que buscarlo. Y dice aquí el Salmo de David, el rey David, con todo y ser rey, tenía serios problemas, tenía necesidades, tenía luchas, y él estaba angustiado. Y él dice en esta parte del Salmo, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense, era un hombre que tenía muchos temores. No tenía un temor, tenía muchos temores, igual que nosotros. Estoy seguro que no hay ninguna persona aquí que no tenga por lo menos 1 o 2 temores sobre algo. Y dice, no, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cualquiera que mira al Señor, hermano, el que mira al Señor no va a ser avergonzado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos va a desilusionar. Si le miramos a Él, le buscamos y le miramos y le clamamos, Él no nos va a desilusionar. No se van a reír los demás. Miren ese cristiano, ahí está, confió en su Dios. Confió en Dios, y ahí está, más grave su situación que antes. Ahí está, eso dice Dios. Y esto tenemos que creerlo, hermano. A veces tenemos necesidades por las cuales clamamos a Dios, buscamos a Dios, pedimos a Dios y lo dejamos. Parece que no es la voluntad de Dios, decimos, y lo dejamos. Entonces ahí sí que sufrimos vergüenza. Es una vergüenza que le digamos a la gente, Dios es todopoderoso y Dios nos ama con amor eterno y Él es fiel en todo lo que dice. Y si nosotros le decimos así a la gente que nuestro Dios es todopoderoso, que Él es fiel, que Él nos ama, y la gente del mundo sabe nuestros problemas, muchos de nuestros problemas lo saben la gente del mundo, la gente que no es cristiana, nuestros familiares y amigos inconversos lo saben, y nos ven que primero nosotros decimos, yo estoy seguro que Dios me va a ayudar porque Él es todopoderoso, porque Él es fiel. Y al tiempo nos ven todos desanimados. Más valdría que no le hayamos dicho nada a la gente, hermano. ¿Saben qué? Somos avergonzados no porque Dios falló, nosotros fallamos. Quitamos la mirada de Él, nos acobardamos, nos cansamos de esperar en Él. Eso no puede ser. Si nosotros decimos, Señor, yo voy a confiar en ti en esta situación y no me voy a mover hasta que tú des tu respuesta. Señor, tuya es la responsabilidad de que yo quede bien o quede mal. Yo he confiado en ti, entonces es tu responsabilidad.
Y Dios se siente responsable. Pero aunque algunos digan, no, a Dios no le podemos torcer la mano para que haga algunas cosas que no sabemos si es su voluntad o no. Dios se ha comprometido a ayudarnos cada vez que clamemos a Él y cada vez que creemos en Él. Amén. Así que dice aquí el Salmo, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Un cristiano nunca debería avergonzarse, al menos en lo que corresponde a su fe en el Señor. Es verdad que desgraciadamente los cristianos nos avergonzamos, pero no es por creer en el Señor. Pasamos vergüenza porque fallamos, porque pecamos, porque desobedecemos. Pasamos vergüenza. Cuando pecamos, cuando peca el cristiano, no solamente él es avergonzado, sino el nombre del Señor sufre afrenta y oprobio. Si nosotros, la única cosa que no debemos avergonzarnos es en nuestro caminar con Dios. No debemos avergonzarnos en confiar en el Señor y pedirle cosas que parecen humanamente imposibles, humanamente, pero para Dios es todo posible. Este pobre clamó, fíjense, el rey David se llama a sí mismo pobre. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces vemos que el rey David, con ser Dios, con ser rey, tenía temores, tenía angustias, tenía problemas. Si un rey que lo tiene todo a disposición, tiene soldados, tiene plata, tiene todo, tiene el respeto, tiene la obediencia de la gente, tenía estos problemas, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿No? Nosotros tenemos problemas. Somos afligidos. ¿Saben qué? Y nosotros, ¿por qué nos desanimamos? Decía yo. No deberíamos desanimarnos, pero sucede que nos desanimamos por la razón de que dejamos de confiar en el Señor y ya no le miramos a Él. Y empezamos a usar nuestros propios recursos. Como Dios nos responde en el tiempo que nosotros queremos y la forma también como esperamos, empezamos a usar nuestros recursos humanos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra experiencia, la experiencia propia y la experiencia de otra gente. Como vemos que Dios no está respondiendo, entonces nosotros empezamos a usar nuestros recursos. Y vamos a ser avergonzados. Vamos a ser avergonzados. Así que si somos desanimados, si sufrimos desánimo, es por culpa de nosotros, no es culpa de Dios. Amén. Amén. ¿Creen que esto es la verdad? Amén, hermano. Nos desanimamos. Permitimos a Satanás que él con su arma, saben que el diablo imita todas las cosas de Dios, lo sabemos, ¿no? Dios tiene una espada, que es la palabra del Espíritu, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios tiene una espada. También el diablo no es una espada la que tiene un sable. Porque la diferencia entre la espada del Espíritu, cuando el apóstol Pablo es el único que habla de la palabra como la espada del Espíritu. Aquí en Efesios 6:17 dice eso, ¿no? Que la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, como Dios tiene una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el diablo también tiene, no una espada, tiene un sable. Y la diferencia entre la espada a la cual se refería Pablo, la espada del soldado romano, por ejemplo, era una espada corta de 25 a 40 centímetros que estaba más hecha para el combate cuerpo a cuerpo. De esta manera, esa espada era más efectiva porque podía tocar áreas muy vulnerables, muy sensibles del ser humano. El sable, la espada de Dios no es un sable. El sable se esgrime así, una cosa larga, ¿no? Y se esgrime así, se revolotea. La espada no era así, era directamente, sabía dónde tenía que atacar, a dónde tenía que golpear. Como le decía, el diablo imita todas las cosas de Dios. Ustedes saben, por ejemplo, cuando fue Moisés ante Faraón en Egipto, fue con una vara y la tiró la vara y se convirtió en víbora. Y Faraón llamó a sus encantadores, a sus magos, y también ellos hicieron lo mismo. Tiraron sus varas y se convirtieron en culebras. También Moisés hizo que se conviertan las aguas o salieran ranas. Entonces los magos también hicieron lo mismo. Algunas cosas que Dios hace, el diablo las puede imitar, no todas. Después vemos que ya el Faraón ya ni sus magos no pudieron hacer nada más, imitar nada más. En este caso que les hablo, también Satanás ha imitado la espada.
pero no es una espada, es un sable. Y ese sable tiene dos filos también. Un filo es el del desánimo. Y el otro filo, ¿saben cuál es? Con eso ha causado mucho daño y causa en la iglesia. Ese daño no es para las naciones, para los incrédulos. Esas armas para atacar a los cristianos. El diablo ni se preocupa en las personas que están en el mundo sin Cristo. Los tiene ahí, los tiene seguros. A los que él quiere atacar y destruir es a nosotros, al pueblo de Dios, a los cristianos. Y él también ha forjado un arma, un sable, de dos filos. Un filo es el desánimo. Y el otro filo es la duda. La duda, hermano. Con la duda, ¡ay, Señor! ¿Qué cosas más terribles ha hecho en el pueblo de Dios? Vemos que esa arma la usó contra Eva y contra Adán, nuestros primeros padres. Dios le había dado un mandato sencillo a ellos, que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comían iban a morir. Y el diablo fue y le dijo a Eva que no iban a morir, que si comían se iban a volver como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, pues sembró duda. Dios le ha dicho que iban a morir y él le dijo, no van a morir. Entró la duda. Una vez el diablo mete la duda en nuestra mente, en nuestro corazón, ya ganó casi la batalla, hermano. Casi. Es muy difícil que una persona quien admitió la duda en su corazón sobre alguna promesa de Dios, es muy difícil que pueda después ponerse en pie, restablecerse de eso. Entonces, esta espada del arma, esta espada del diablo, esta arma del diablo, tiene dos filos. Dios nos ha dado, aquí en la armadura, nos ha dado cómo defendernos. Ustedes saben que los soldados, todos los soldados del mundo, los romanos también, tenían su casco, y aquí nombra el casco en Efesios, como un arma protectora del soldado. Dios dice que nos ha dado un casco. El casco en esos tiempos, eran para protegerse, ¿sí? Tanto de las flechas, aparte del escudo y el casco eran para protegerse de las flechas, pero también eran para protegerse de los sablazos. El diablo en estos tiempos usa ese sable, que es la duda y el desánimo. Tenemos un casco. Si nosotros estamos protegidos con ese casco, aunque nos golpee, no nos va a hacer daño, porque el casco nos protege. ¿Qué se llama ese casco? El casco o el yelmo de la salvación, ¿no es cierto? Casco o yelmo es lo mismo. Entonces, Dios nos ha dado esa armadura para protegernos, esta arma, esta cobertura que es para defendernos, el casco de la salvación. Ahora, Dios también, quiero hablarle aquí de la otra arma que tenemos. Esta arma ya es defensiva, es la espada del Espíritu. ¿Por qué se llama del Espíritu? Porque es un arma espiritual. Es un arma espiritual y quiero enumerarle las cualidades de esta arma poderosa. En primer lugar, la espada del Espíritu, que ha sido dada por el Espíritu Santo, que se refiere al poder del Espíritu Santo, es un arma infalible, ¿no? No tiene errores. La espada del Espíritu, en primer lugar, quiero decirle que es la palabra de Dios, eso. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esta palabra no tiene errores ni fallas. Su carácter es impecable. Veamos el Salmo 19:7. ¿Qué dice el Salmo 19:7 sobre la palabra de Dios? Ustedes saben también que la palabra de Dios es la ley, ¿no? Se le llama también la ley de Dios o la palabra de Dios. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bueno, esas son otras cualidades de la palabra. Quiero ver acerca de que la palabra es infalible. Estaba diciendo una cualidad, que la palabra es infalible. Y se refiere al primer versículo 7, cuando dice: la ley de Jehová es perfecta,
Es perfecta, quiere decir que no tiene errores, ni fallas históricas, no tiene equivocaciones científicas, no tiene engaños espirituales, es perfecta, es pura, es santa, así es la palabra de Dios. ¿Ya? Es infalible, no tiene falla. Infalible quiere decir que no falla nunca. No falla nunca porque no tiene errores. Es perfecta, esa es la palabra de Dios. Y esa palabra, la palabra de Dios, Pablo le llama la espada del Espíritu. Amén.